Extremadamente preocupante el asunto de la educación en el mundo. Y en México, por supuesto que tenemos algunos asuntos que comentar al respecto. En una información que publicamos en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, al respecto de la educación, hay una información que tiene que ver con la deserción. Si ustedes revisan esa gráfica que está en nuestro perfil, podrán darse cuenta cómo este fenómeno se sigue presentando. Alumnos que dejan la escuela. En casi todos los niveles se puede registrar, o si es que en todos se registra deserción. La Agenda 2030 en su objetivo número 4 establece justamente que debe de ocurrir todo lo contrario. Cuando un alumno se mantiene en todos los años del grado escolar, pues entonces estamos hablando de que se concreta un proyecto de la vida de esa persona. Cuando se detiene el proceso educativo, se cancelan muchas cosas. Es algo que marca la vida de las personas, pero también de los padres y en general de las familias. Otro asunto relevante que quiero comentar relacionado a educación, el tema de las visas. Como es del conocimiento, Estados Unidos ha estado endureciendo por su política migratoria de una forma muy, vamos a decirlo, perversa, la obstaculización a universidades estadounidenses para la cuestión de los visados de estudiantes. La visa americana ya incrementó en costo, si ustedes se percatan de las noticias. Ahora para poder ingresar a ese país hay que cubrir un gasto, pues yo diría que es bastante alto, inclusive es un precio que es más alto que la propia, que el propio pago de la visa. Y esto tiene que ver también con hacer más complicados los procesos de ingreso a ese país. La educación en México todavía está garantizada para las personas que puedan acceder a la universidad y que sus familias puedan solventar las colegiaturas. No en todos los casos de la educación pública, entre comillas, es económica la colegiatura, pero hay universidades que todavía mantienen muy accesibles sus precios, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero lo que hemos estado viendo, al menos en la última década, es cómo universidades autónomas para los grados de maestría y doctorado cobran ya no solamente la matrícula o lo que será la inscripción, sino además un semestre en el caso de las universidades que funcionen así. Aún a pesar de que el programa educativo corresponde a los posgrados nacionales de calidad, donde a los alumnos se les puede dar una beca a través de la Secretaría, de la nueva Secretaría de Ciencia. Ahora, este apoyo de las becas antes era un apoyo que se le entregaba directamente al alumno y el alumno podía hacer lo que mejor considerara conveniente con su dinero. Ahora las universidades, no todas, solicitan justamente que haya un pago para, pues de alguna manera ellos lo justifican como para cubrir gastos administrativos. Descontando entonces, pues de alguna manera un importe muy importante al beneficio que debería de ser al 100% para los estudiantes. También hemos detectado por noticias locales cómo es que hay ciertos obstáculos, ciertos problemas que no se terminan de solucionar. Y esto es derivado del cambio de administración del año pasado. Todas estas afectaciones de cambio de nombre de dependencias y toda esta modificación que se ha hecho a los lineamientos y a la normatividad y a las leyes ha afectado y no se ha corregido ese detalle que deja a muchos alumnos de maestrías de diversas universidades en México sin beca.
El caso más sonado en la ciudad de Pachuca corresponde a una maestría, pero también a un doctorado de la misma especialidad, población. Alumnos que se han quedado sin la posibilidad de contar con una beca y que obviamente pues al no poder acceder, seguramente muchos de ellos pues no van a continuar con su proceso, aún que ya fueron elegidos o seleccionados. Si no hay apoyo es difícil para las personas de escasos recursos o inclusive de personas de clase media, pues poder continuar estudiando, especializándose con maestrías y doctorados. Para terminar, debemos de referir el caso de Chile. Como ha sido del conocimiento de ustedes, seguidores de Red Agenda 2030 MX, la educación en Chile no es gratuita. En ese país se está llevando a cabo en estos momentos la revisión de una propuesta de ley que busca hacer algunas modificaciones para que la forma en la que se paga la educación, la forma en la que un joven paga su acceso a la educación de licenciatura, maestría y doctorado, varíe en algunos aspectos. Hacerle más fácil en algún sentido el pago de esa deuda que todos los chilenos, entiendo, se debe de someter para que pueda pagar los aranceles o lo que aquí en México se llamarían las colegiaturas de las universidades. Quiero destacar realmente la gran diferencia sobre la educación en México y Chile. Aquí, como ya decía, puede todavía considerarse una educación pública para esas universidades que tenemos en México, públicas. Las autónomas también se pueden catalogar como públicas. En Chile hay la educación privada y está la educación pública. Pero aún con la modalidad de pública o con la categoría de pública, la universidad chilena cobra por la educación. Y no son montos pequeños. Las universidades que están en las provincias, no en la capital, son las más económicas. Pero prácticamente todas las que se ubican en Santiago, la capital de Chile, son de colegiaturas mensuales que sí tienen pues un importante significado para los chilenos y obviamente para los extranjeros que quieran irse a estudiar. ¿Qué realidad es la que podemos tener de esta circunstancia? Primero, en México el privilegio de que es pública y que las becas que ofrece ahora la Secretaría de Ciencia pues todavía pueden ser de bastante utilidad. Pero otros países como Chile, que presionan a los jóvenes y que por alguna circunstancia es un modelo que no puede ser revertido, porque no hay ninguna forma de poder conciliar, digamos, todos los intereses de los diferentes partidos políticos, del sector académico, del sector de las universidades y en general de todo lo que tenga que ver con ese ecosistema educativo en Chile, pues se ve imposible que otra realidad pueda ser para los chilenos. Un chileno se tiene que endeudar hoy para estudiar su licenciatura, su maestría y su doctorado. Si están las posibilidades, obviamente, de la familia de poder ayudar al joven, pues lo van a hacer. Digamos que esa cuestión, pues siempre la van a poder librar las personas que tienen recursos económicos, clase media y clase alta. Pero aquí lo que debemos de entender con todas estas como casos que acabo de relatar es que la educación sigue siendo un privilegio y que la Agenda 2030, y por eso es una de las cuestiones que en Red Agenda 2030 MX hemos estado reflexionando muy profundamente y que nos preocupa porque al quedar 4 años de todavía esta agenda, vemos complicaciones muy importantes en que se pueda cumplir. Lamentablemente lo debemos de reconocer.
La agenda no se va a cumplir, pero aparte de eso, hay cuestiones sistémicas que hacen imposible que la agenda se cumpla, y así va a continuar la ONU con otras agendas y va a terminar por nunca cumplir ninguna otra propuesta que tenga todavía en consideración después de 2030. Los esfuerzos que desde sociedad civil podamos hacer no van a ser lo suficiente como para poder decir que estamos contribuyendo al ODS. También puedo decirles que desde los gobiernos y por la experiencia que ya tenemos, inclusive personal como servidores públicos, es complicadísimo poder asegurar que los jóvenes, que los niños puedan cumplir pues esa trayectoria ideal de los 6 años a 3 años y luego de 3 años de preparatoria. Esa acumulación de años no corresponde en todo caso a los gobiernos municipales. A los estatales, por el recurso económico con el que cuentan, pueden incidir todavía entregando tablets para la educación, entregando en algunos casos uniformes, entregando alimentos en algunos casos, sobre todo de primarias, desayunos fríos, pero todas esas situaciones son de una complejidad enorme, por lo cual nos hace pensar también que desde los gobiernos poco se puede hacer. Con un presupuesto disminuido para la educación es imposible lograr las aspiraciones de la Agenda 2030 en materia educativa. ¿Y qué podemos decir con respecto a las instituciones educativas en cuanto a la contribución a los objetivos del desarrollo sostenible? Pues que están haciendo lo que pueden y su labor es eminentemente educar, pero es una realidad que, como ya lo dije, pues hay universidades, como el caso de Chile, que cobran por los servicios que ofrecen en materia de formación profesional. La pregunta, y ya para cerrar este video, ¿de verdad estamos en condiciones de seguir validando una Agenda 2030 que somete a presiones a los gobiernos nacionales y subnacionales en el cumplimiento tan complejo de un indicador o de varios indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4? ¿Vale la pena seguirle dando continuidad a estas agendas globales? Los problemas son locales. Cada país tiene su forma de ser. Algunos tienen buenos gobiernos, otros tienen malos gobiernos, pero la realidad que vemos y que hemos reflexionado de verdad muy profundamente es que hay una complejidad en el mundo que no se corrige. Los problemas globales están incrementándose de forma muy preocupante. La ONU insiste con su optimismo, pero ese optimismo es engañoso. Son un grupo de funcionarios de traje que para ellos lo único que les parece que para ellos lo único que les interesa es continuar promocionando sus grandes agendas globales, haciéndose de recursos financieros para seguir canalizándolo a sus guías, a sus manuales, a sus agendas, y al final terminan por no haber logrado o cumplido o convencido a los gobiernos nacionales de la Agenda 2030. No logran conciliar las partes encontradas. La ONU se ha vuelto obsoleta, se ha vuelto ineficiente, se ha vuelto una institución carente de un sentido de responsabilidad, de cercanía con las personas. El mundo se enfrenta a un futuro incierto y hay que decirlo y reconocerlo así. La ONU ya no es esa ONU de
sus orígenes, que fue la terminación de las guerras mundiales. Se buscaba paz. Hoy lo que tenemos es una migración imparable. Tenemos guerras que no terminan. Tenemos intereses comerciales en los que se involucran aranceles, se encarecen los productos, se encarecen los alimentos y toda esa lógica que no debería de ser de restricciones sino de cooperación internacional no está funcionando. La Agenda 2030 no tiene ningún futuro. La Organización de las Naciones Unidas tampoco tiene ningún futuro. La Unión Europea cada vez se mantiene más acrítica a sí misma y más seria en todas las propuestas, inclusive algunas muy radicales, de control, de injerencia, de querer mantener una participación, digamos, como significativa, pero realmente el asunto aquí es que nos estamos enfrentando a problemas de los que ya no tenemos, los países ya no tienen ningún control. La ciudadanía no puede hacer nada y está a la expectativa y al control, a los mecanismos de control de los gobiernos ahora parecen cada vez más autoritarios. En Red Agenda 2030 MX ya no queremos estar defendiendo a esta agenda. Ya lo hemos manifestado así en boletines y en cartas al público, que hemos encontrado complicaciones sobre la reversibilidad de procesos que se instauran y que no se continúan. No hay mayor evidencia que lo que tenemos hoy en México sobre estos asuntos. No se menciona la Agenda 2030 en los planes nacionales de desarrollo, ni en los estatales, ni en los municipales. En México no, y tampoco en otros países. Tenemos un discurso anti-agenda woke y anti-agenda climática y anti-derechos humanos. ¿Creen ustedes que podemos tener la fortaleza de poder continuar desgastándonos todos los días, promoviendo e impulsando unos objetivos del desarrollo sostenible que solo les interesa a los gobiernos que queden en papel pero no en la práctica? No se avanza así. La Agenda 2030 no se logra teniendo esta consideración vana de, bueno, sí se menciona, pero solamente. Hacemos este día una reflexión profunda, creo yo, partiendo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, sobre cómo la educación se está complicando y no está siendo accesible a las personas que menos tienen. Los programas sociales como apoyos, pues a veces no terminan redituándose o aplicándose más bien en temas como la educación, porque se canalizan a otras cuestiones como salud. Dado que no tenemos un sistema de salud que provea salud pública y gratuita, pues entonces se tiene que tomar de los apoyos recurso económico para otros asuntos. Vean cómo es la complejidad de los países. México no va por buen camino y eso lo debemos de reflexionar y lo debemos de entender. Tenemos que hacer un viraje a la forma en la que se están conduciendo las políticas públicas. El enfoque de la actual administración no es el correcto. La cuarta transformación desplazó a la Agenda 2030 desde el día 1 que tomó posesión. Hasta aquí este mensaje. Ojalá que podamos reflexionar sobre el tema de la educación. Se requieren más becas, se requieren más apoyos a los jóvenes que no tienen los recursos y se tiene que hacer todo lo posible porque las personas no abandonen sus estudios.